Yo le puse el tema, si me puedes poner el título, por favor, Jonathan. Leños que avivan el fuego. Y yo voy a hablar de algunos leños, o más bien de 3 leños que avivan el fuego. La Biblia habla más o menos 520 veces la palabra fuego en la Biblia. La mayoría de las veces que la Biblia habla del fuego, tú y yo lo entendemos pues como lumbre, ¿no? Como algo natural, pero Dios habla que su presencia o el Espíritu Santo también es como fuego, no es un fuego natural, es como el fuego, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar de esto, sobre el fuego, ¿verdad? Leños que avivan el fuego. Dios llamó a Moisés por medio de una zarza que ardía en fuego. En fuego. Dios guió al pueblo en el desierto por las noches, por 40 años, con una columna de fuego. En las noches les alumbraba el camino, ¿verdad? Juan el Bautista dijo que el que venía atrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces la Biblia habla del fuego. Pablo le aconseja a Timoteo que avivara él el fuego. Entonces el fuego es la manifestación viva del Espíritu de Dios. El fuego consume lo que no sirve en mi vida y en tu vida. Por eso la Biblia habla que el Espíritu Santo es como fuego. El fuego quema las impurezas y quema todo lo innecesario que no debe estar ni en mí ni en ti. El fuego consume la apatía, consume también la indiferencia. Eso es lo que hace el fuego, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar del primer leño y eso surgió leyendo el TCD. En esos versículos salieron los 3 leños que yo quiero hablar de avivar el fuego en nosotros, ¿verdad? De no estar apáticos, de no ser indiferentes, de ser lo que es realmente lo que es la iglesia. Lo que yo voy a hablar es lo que debemos de hacer tú y yo, lo que es un cristiano. Y vamos ahí a Mateo, el primer leño que vamos a mirar, se llama el primer leño el amor de Dios. El primer leño, el amor de Dios. Es un leño que no se debe de apagar, que tú y yo debemos de usar. Y yo aquí traje algunos leños, ¿verdad? Y traje, por ejemplo, el primer leño es el amor de Dios. Y vamos a agarrar aquí el más calote, ¿verdad? Es un leño, ¿verdad? Y siempre para avivar el fuego necesitamos leña. Yo he platicado muchas veces que cuando estábamos chicos, mi mamá cocinaba con una hornilla, ¿verdad? De ladrillo, de adobe, no recuerdo muy bien, pero ella siempre tenía una cazuela y como éramos muchos en la casa y nos gustaban mucho los frijoles con tortillas de harina, no sé si a alguien le gustan, como que no les gusta mucho a ustedes eso, con queso cotija o con cocoqui y todo eso. Entonces, mi mamá siempre decía cuando estaba ella tareada haciendo las tortillas y guisando los frijoles, y nosotros estábamos chiquitos, ¿verdad? Nos cortaban el pelo así, teníamos pelo en aquel entonces, no se rían, ¿verdad? Nos cortaban el pelo a todos porque a mi papá le costaba mucho ir a llevarnos a la peluquería y nos cortaban el pelo cortito, cortito con una maquinita, y traíamos el pelo cepillito, todos estábamos esperando la tortilla con frijoles. Y mi mamá, mientras estaba tareada con la hornilla y con los frijoles y todo eso, ella siempre decía algo y siempre le recuerdo: empuja el leño, mijo, empuja el leño, porque el leño se va saliendo, se está quemando y se desperdicia la leña. Entonces nosotros teníamos que empujar el leño. Entonces, el primer leño que vamos a hablar ahora es el leño del amor de Dios. Este es un leño fundamental. El amor de Dios es un fuego. Es más, la Biblia dice que el amor de Dios, dice la Biblia, que lo recibimos por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios. Y ahorita vamos a mirar cuál es el amor de Dios. No es el amor de nosotros. No nos alcanza, se nos agota, se apaga el amor de nosotros. También el amor de Dios tiene que cultivarse, tiene que avivarse. Tenemos que tú y yo empujar el leño del amor. También es muy importante. Mateo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad,
Este verso está muy adecuado para estos tiempos. De hecho, Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos. Los que están leyendo el TCD, los que lo están comprando y los que lo están leyendo y los que no lo han comprado, cómprenlo. No se tarden. Entonces, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está hablando de un amor que se empieza a apagar y se empieza a enfriar el amor. Y la verdad, a todos como iglesia, me cuento también, se nos ha enfriado el amor por haberse multiplicado la maldad. Hay tanta maldad que ya no sabes tú si ayudar a la gente o no ayudarla. Tú no sabes si acercártele a alguien o no acercártele. Tú no sabes si trae un arma y todo eso. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tú y yo como iglesia no debemos de caer en este error. Tú y yo no debemos de caer en que se nos enfríe el amor. El amor tiene que estar avivado en ti y en mí. Entonces esto es muy importante. Y en este verso encontré los 3 puntos que vamos a hablar. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque ya no vamos a regresar a este versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es otro leño que vamos a ver más al rato. Versículo siguiente dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces el amor, dice la Biblia también en Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es amor. O sea, si tú miras la primera cualidad del Espíritu Santo en un creyente es el amor. Cuando habla del fruto dice amor. El leño del amor es muy importante que tú y yo cada día le estemos atizando y que el fuego arda. El amor, ¿por qué el amor? Porque la verdad, te digo una cosa, hay mucha apatía, hay mucha indiferencia muchas veces en el pueblo de Dios, en la iglesia, apatía a la palabra de Dios, apatía en la alabanza. Hay gente que se sale, hay gente que está con las manos en la bolsa, no adoramos, no hay una pasión, ¿verdad? Entonces eso se llama apatía, indiferencia. Yo no puedo estar en una situación de ese tipo, ¿verdad? Me siento mal, he caído en el enfriamiento, pero tú y yo tenemos que ser gente apasionada. Cuando la Biblia habla de apasionados, es estar ardiendo en ese amor, es estar fogoso en ese amor. Entonces, por ejemplo, cuando Dios nos da el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, escuchen esto. Cuando Dios nos da un mandamiento a ti y a mí, no nos dice, ama a Dios y ahí te las arreglas. Dios no es así, nunca te va a mandar a hacer algo sin darte a ti el recurso. Nunca, jamás. Si Dios nos dice, ama a Dios, y si Dios nos dice, ama al prójimo, es porque Él mismo ya nos dio el recurso para hacerlo. Tú y yo no podemos amarlo con un amor humano. El amor humano no nos alcanza. Necesitamos el amor de Dios. Entonces Dios nos dice, ahí te la echas a ver de dónde consigues amor. No, Señor. Yo he contado cuando Maggie estaba muy enferma, se me estaba agotando el amor. Te soy honesto. Me levantaba en las madrugadas cuando Maggie necesitaba que le ayudara ahí con las mangueras, con el oxígeno. Y cuando yo me sentaba, ¿verdad? Ya pegaba un pujidito. Un pujidito de enfado, de fastidio. Y yo escuché el Espíritu Santo que me decía, ni el pujidito ese quiero de ti. Tuve que ir al altar y atizar el fuego del amor. Dije, Señor, necesito amor en esa situación. Amar cuando todo está bien, cuando la cartera está llena, cuando hay dinero en la cuenta del banco, cuando hay chamba, cuando hay salud, hay ropa, hay carro, cuando hay todo es fácil amar. Pero cuando las cosas no van bien, no es muy fácil amar. Pablo, y me encanta lo de Pablo, esto lo mencioné, creo que el verano pasado vale la pena volverlo a hablar. Pablo fue un fariseo celoso de su religión que odiaba el nombre de Jesús y a sus seguidores cristianos. Dicen los estudiosos que Pablo, escuchen esto, antes era Saulo de Tarso. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso? Antes de ser un cristiano, dicen los estudiosos que él tenía un corazón tipo Hitler. Él tenía un corazón duro. Fue el hombre fariseo que fue más lejos en su caballo para rezar a los cristianos.
para hacerlos renunciar a su fe. Dice que él se metía a las iglesias donde había cristianos y con unas estacas sus compañeros de él se las metían en las sienes y los hacían renunciar a Cristo y le decían, o lo renuncias o te atravieso la cabeza con esta estaca. Muchos cristianos decían, renuncio a Jesús, llorando. Dice la historia que muchos de ellos quedaron enfermos psicológicamente por el resto de sus vidas y esto lo ocasionaba nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Era un hombre despiadado, era cruel. Cuando mataron a Esteban, él decía, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, mátenlo a él. No dice la Biblia que Pablo mató gente en ningún versículo, pero cuando alguien le decía, ¿qué hacemos con este cristiano? Mátenlo. Ese era Saulo de Tarso. Entonces pasamos por alto, como miramos lo bonito de Pablo, las cartas y dejamos su pasado, pero es bueno mirar la transformación de Pablo. Los hombres, los estudiosos no comprendían, ni los no cristianos principalmente no entendían cómo Saulo de Tarso, un hombre tan cruel, tuvo un cambio de la A a la Z. Un cambio radical. ¿Dónde lo demostró? Los poéticos más poetas. Y no hay otro poema más poderoso hasta la actualidad que hable del amor como 1 Corintios 13. No ha habido que algo lo rebase. Y no fue el apóstol Pablo, era el amor de Dios ya en el corazón del apóstol Pablo. Y lo voy a leer. Ningún poeta ha superado esto. Lo voy a leer, 1 Corintios 13, versículo 4, del 4 al 7. Lo voy a leer en la NTV, pero la Reina Valera es muy poética. Si algo me gusta de la Reina Valera es que es muy poética. Pero lo voy a leer en esta versión. El verano pasado lo leímos en la Reina Valera, ahora lo vamos a leer en la NTV. Dice, el amor es paciente. Se lo escribió Pablo, un hombre que ahora, escuchen esto, de ser un hombre muy despiadado, de ser un hombre endurecido, un hombre que odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos, ahora este hombre recibió el amor de Dios, tuvo un encuentro con Jesús y ahora es un hombre que fue cambiado, fue transformado. Y el fuego del amor empezó a arder en su corazón. Y él les dice a los Corintios capítulo 13, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Me gusta eso. Versículo 5, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Ese es el amor. No se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Me la vas a pagar. Nada de eso, nada de eso. Versículo 6. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Bueno, versículo 7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Se mantiene firme en toda circunstancia. Qué escrito del apóstol Pablo. Este es el amor que tú y yo necesitamos. El amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ahora lo estoy diciendo en Reina Valera, que es paciente, y etcétera, etcétera. Entonces, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene tanto amor a Dios. Mira, él odiaba a los gentiles, a la gente que no era judía. Él los odiaba. ¿Y sabes qué decía el apóstol Pablo? En Efesios dice, soy esclavo por amor a Cristo. Dice, soy esclavo, dice, porque amo a los gentiles. O sea, Pablo, escucha, para un fariseo religioso como lo había sido Saulo de Tarso, amar a los gentiles era amar a la lacra. Y Pablo está lleno del amor de Dios, no le hace el fuchi a la lacra, él ama a Dios. Por ejemplo, Romanos 1:14, no lo vamos a poner en la pantalla, dice, estoy en deuda con todos.
Fíjate, Pablo decía, dice, estoy en deuda con todo. Ese era el amor de Pablo. Ese era el amor que él tenía. Me siento en deuda con todos. ¿Con quién? Con Dios se sentía en deuda. Se sentía en deuda con toda la gente. Él se daba a la gente. Oh, la gente ahora, cuando escaseamos del amor de Dios, decimos, no, es que yo voy a hacer lo mío, hermano. Es que yo no voy a hacer esto, es que yo no voy a hacer aquello. Pablo se partía en 1000 pedazos, quería ir a Roma, quería ir a Colosas, De hecho, él escribió cartas a ciertos lugares, por ejemplo, Colosas. Nunca estuvo en la iglesia de los colosenses, nunca alcanzó a llegar ahí. Pero él mandaba cartas, se desbarataba, se quería hacer pedazos, abrazaba a los cristianos, lloraba con ellos, los amaba, no se quería separar de ellos. En la playa lo despidieron llorando, porque ese era Pablo. Decía, estoy en deuda con todos. Y ese era Pablo. El amor de Dios es un combustible que nos va a ayudar a ti y a mí. Yo creo que el combustible, el amor de Dios, el leño del amor de Dios nos hace venir a congregarnos. Nos hace venir a levantar nuestras manos a Dios. El amor de Dios nos hace leer su carta. Esa es una carta de amor. Es una carta de amor. A lo mejor alguien podrá decir, es que a mí no me mandan ni una carta, ya no me escribe notitas mi esposo. Aquí está una carta de amor. Hay una carta de amor aquí. 66 libros, sí, ese era Pablo. ¿Qué fue lo que lo cambió a Pablo? Fue el amor de Dios. Pablo es el que habla más sobre la gracia de Dios. Ahora, segundo leño. El segundo leño, voy por él. La perseverancia. La perseverancia. La perseverancia en el cristiano es un leño, muy bueno. Ya tenemos la base, el amor, pero hay que perseverar. Es lo que dice ahí, dice, no se da por vencido. El otro día escuchaba un documental que decía, ¿por qué la gente llega a la iglesia 2, 3 meses? La gente se desaparece. Las estadísticas dicen que los buscan en otra iglesia y ya no los encuentran. Porque nos falta este leño a nosotros. Este leño se llama perseverancia. Todo esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Un leño que se llama perseverancia. Por eso en Mateo 24 leímos, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, tú y yo tenemos que perseverar. Levítico capítulo 6, versículo 12. Es un versículo que siempre me ha gustado. De repente me acuerdo, voy y lo leo en Levítico. Levítico, la gente a veces le da flojera leerlo y dice, Levítico, ¿de qué habla Levítico? Habla de las leyes que Dios le dio a Moisés y todo eso. Pero fíjate, viene una ley aquí muy interesante que se le dio a los sacerdotes, y la Biblia dice que la iglesia, tú y yo ahorita, somos sacerdotes, dice que somos real sacerdocio por Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo, está muy interesante esto, ¿no? Esta era una ley para los sacerdotes. Mira, en el altar siempre tenía que estar encendido el fuego. Había un altar donde siempre tenía que estar ardiendo el fuego. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se debe de apagar. ¿Sabes cuál es el altar ahora? Es tu corazón, es mi corazón. Ese es el altar. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él, ¿qué? ¿Pondrá en él qué? Leña. Era una tarea del sacerdote. Era una responsabilidad del sacerdote. Es una responsabilidad tuya y mía. El leño de la perseverancia. Dice, pondrá en él leña. ¿Cuándo? Cada mañana. Era un trabajo del sacerdote. Él salía del templo por la mañana con su hacha y tenía que ir por leña. Porque su responsabilidad era que mientras estaba el altar ahí, él estaba vigilando el fuego. Y cuando él miraba que el fuego estaba menguando, él tenía que meterle leña al fuego.
Y hay un leño importante y que nunca se ha predicado, yo nunca he escuchado, es algo muy personal que Dios me ha dado, el Espíritu Santo yo creo que me lo ha dado esto, el leño de la perseverancia. Dice, cada mañana dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué eran las grosuras de los sacrificios? Lo que ya no servía. Lo que ya Dios no quería, se iba a quemar, se iba a consumir, lo que hace el fuego. Versículo 13, aquí viene lo bueno. El fuego arderá continuamente. Aquí habla de perseverancia. El fuego arderá continuamente. No dice quizás, no dice, aquí tiene que arder el fuego continuamente, dice. En el altar dice, no se apagará. Entonces yo escribí aquí, el primer leño es perseverancia. Dice este versículo, el primer versículo que leímos, cada mañana el fuego arderá continuamente y termina, no se apagará. Entonces tú y yo tenemos que cuidar que el fuego no se apague en nuestra vida y el primer leño es el amor de Dios, el segundo leño es la perseverancia. Tú y yo no debemos de ser imperseverantes, no debemos de ser personas inconstantes. Tenemos que perseverar en la lectura, tenemos que perseverar en la oración. Y esto lo leemos en Hechos, capítulo 1, del versículo 14 de Hechos. Y era cuando iba a venir el fuego del Espíritu Santo. Y aquí ya miramos a una iglesia perseverando. Eran 120 perseverando. Es más, la historia dice que eran 500 los que estaban en el aposento alto. Pero poco a poco algunos de ellos se empezaron a ir, se empezaron a retirar y dijeron, no, yo voy a hacer mis cosas, no, yo tengo cosas que hacer. Y solamente se quedaron 120. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La perseverancia. Déjeme, me voy aquí a Hechos, vamos a Hechos, no te di el versículo, pero quiero leerlo. Hechos capítulo 2. Dice así, dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, ¿qué había en la iglesia primitiva? Que ya había el fuego de Dios, ya estaba el fuego del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban. O sea, estaban constantes, no dejaban. No seamos inconstantes, menos en esos tiempos. La venida de Cristo está cerca, cada vez está más cerca que el día en que creímos. Fíjate lo que dice perseverancia, es la capacidad de mantenerse firmes y constantes en el propósito de Dios. A pesar de las dificultades, el cansancio o los obstáculos, se mantiene firme y constante. Repito, la perseverancia es la capacidad de mantenerse firme y constante en el propósito de Dios. A pesar de las dificultades, el cansancio o los obstáculos, se mantiene firme y constante. El cristiano no debe ser que a veces sí, y a veces no, Señor. Me llamó la atención hace años, estaba leyendo un libro y leí una historia donde los mineros en los Estados Unidos, creo que era cerca de San Francisco, donde había minas de oro en California, no recuerdo bien dónde, pero dice que unos mineros estaban escarbando, les habían dicho, aquí hay oro, y ellos estaban escarbando y ya llevaban la cueva escarbándola, y de repente ellos estaban todos los días escarbando y uno de ellos dijo, se me hace que no va a haber oro, dejemos de escarbar. Y ellos se retiraron y dejaron toda una cueva, se retiraron. Pasaron unos cuantos años y un minero dice, ¿aquí sacaron oro? No, es que los mineros dijeron que ya no iban a seguir escarbando, que porque no habían encontrado. Y este minero solo llegó y se metió y escarbó solamente medio metro y encontró una de las minas más poderosas de oro. Se perdieron una riqueza, hombres,
por ser inconstantes. Muchas veces la bendición la tenemos cercas y nosotros nos movemos porque somos inconstantes. Santiago dice, escuchen esto, Santiago dice, 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. La inconstancia es todo lo contrario a la perseverancia. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Por ejemplo, empezamos grupos conexión. Hay que perseverar allí. Grupos de jóvenes. Hay veces que no hay jóvenes. A lo que miré yo ayer había uno solamente. Y yo le decía a mi esposa, hay que perseverar. Yo recuerdo que yo quería levantar unos líderes que me ayudaran en el centro de habitación y los estaba preparando y de repente se iban. Y luego estaba preparando otros y se volvían a ir. Si tú me preguntas, ¿quiso tirar la toalla? La verdad sí, cada lunes. Los lunes y los martes, mi peor día. Donde ya quería yo decir, ya no lo voy a intentar más. No lo voy a intentar más. Pero como dicen los que juegan golf, tu siguiente tiro será el mejor. Tu siguiente tiro será el mejor. O sea, no te rindas. Hay que perseverar. Entonces tú y yo, 4 cosas importantes. No te apoques, no te agrandes, no te aceleres, no te detengas. Son 4 cosas importantes que tú y yo debemos de tener en cuanto a la persistencia, en cuanto a la perseverancia. No te apoques, no te agrandes, no te aceleres, no te detengas. No debemos de dejar. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros muchas veces, cómo llega la inconstancia en nosotros? Por el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Santiago 4:17. Ese es el pecado de omisión. Hay 2 tipos de pecados, el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de omisión no es un pecado que se comete, es un pecado por dejar de hacer lo correcto. Es un pecado que omites hacer. Eso se llama pecado de omisión. La palabra de Dios dice, no contristes al Espíritu. Es cuando se comete un pecado. Cuando la Biblia dice, no apagues al Espíritu, es cuando tú y yo dejamos de hacer lo correcto. Es cuando no atizamos el fogón. Es cuando no metemos leño al fogón. Es cuando no cuidamos el altar que esté encendido. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le pregunto a la gente, hey, ¿estás leyendo tu Biblia? No, dice, pero no estoy haciendo nada malo. Sigo trabajando. No le hago daño a nadie. Y la gente lo considera como que no es un pecado, pero ese pecado se llama pecado de omisión. David en una ocasión tenía que ir a la guerra, no fue a la guerra. Él podía haber dicho, qué malo tiene que yo no vaya a la guerra, se fue al palacio. Pero siempre el pecado de omisión te va a llevar un día. Escucha esto, un día te puede llevar el pecado de omisión a un pecado de comisión. Pastor, ya tengo 6 meses que no leo mi Biblia, no voy a la iglesia y no me he drogado. ¿Puedo yo solo? A la vuelta de la esquina te está esperando el pecado de comisión. Está David en el palacio, dice, no le estoy haciendo daño a nadie. No tiene nada de malo, soy rey, de que no voy a ir a la guerra. Pero resulta que en la tarde veo una chavita que se está bañando, que era esposa de su mejor soldado. Se le antojó, la mandó traer, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales, mató al esposo porque la mujer quedó embarazada. Un pecado de omisión lo llevó a un pecado de comisión. ¿Que fue perdonado? Sí, hay un paréntesis de gracia en la vida de David. No fue muerto. Pero Dios le dio una palabra a través de un profeta. La espada nunca se apartará de tu casa. Y lo vemos en la historia. Entonces, la inconstancia, escuchen esto, la falta de perseverancia es un pecado de omisión. Ah, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que lo deje de hacer? Es malo. Y qué bonito cuando el Espíritu, no tienes que alguien que te lo tenga que decir, qué bonito es cuando el Espíritu Santo te lo dice, hey, no dejes de orar. Manténganse en oración, y no significa que te la vas a pasar 24 horas de rodillas, no, pero te subes al carro, oras,
platicas con alguien en el estacionamiento del Soriana, ahí oras por alguien, sin hacer tanto pancho, sin hacer tanto circo, pero te mantienes en oración. Pero cuando tú y yo lo dejamos de hacer, qué bonito cuando el Espíritu Santo te dice, hey, estás dejando de hacer lo correcto. Y no debemos dejarlo de hacer. Tercer leño, y con este terminamos, deja ir por el tercer leño. Cuando iba entrando con los leños, alguien me dijo, pastor, ¿a quién se va a sonar? No, tranquilo, le digo, ya tengo el amor de Dios, ¿verdad? Este leño se llama la visión de Dios. La visión de Dios. Y si este evangelio será predicado en todo el mundo, dice. Este leño no parece interesante, pero es muy, muy interesante. Fíjate cuando vino el Espíritu Santo, fíjate lo que lee Pedro. Y Pedro se los está leyendo a los judíos que estaban ahí. Se estaban carcajeando algunos, decían, ja, 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 y se están hablando en lenguas. Y se estaban como burlando ahí. Y Pedro dice estas palabras, Hechos 2:17, dice, y en los postreros días, dice ¿quién? Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, es bien importante que tú tengas visión. Es bien importante que tú sueñes. Hay gente que no sabe a dónde va. Hay gente que no tiene propósito. Hay gente que solamente viven y la vida dice, no, pues ¿a qué te dedicas? No, pues que mi familia son objetivos. Yo le digo una vez, le pregunté a un joven, le dije, ¿cuál es tu visión? No, pues casarme con la rubia que todos quieren y tener mi esposa, tener muchos hijos, tener mi casita. Me dice, eso es mi visión. No, le dije, esos son objetivos de la vida, no son malos. No son malos. Pero visión de Dios no hay en mucha gente. Hay cristianos que no se involucran en la visión de Dios. Es muy importante. Una vez se salió Salomé del centro. Yo lo he platicado varias veces, lo he comentado más en el centro. Pero un día a Salomé le dije, ¿para dónde vas? Ya me voy. Dice, tengo cosas que hacer. Y se fue. Estábamos allá en Cafetalera. Yo agarro el carro, tengo que ir a Tecate. Y cuando llego a la carretera, de lejos alcanzo a mirar a Salomé, que está pidiendo raite para Ensenada. Y no le dan raite. Y él cruza la carretera y luego viene un carro de Ensenada para Tecate y pide raite para Tecate. Y dije yo, pues ¿para dónde vas, Salomé? ¿Para Ensenada o para Tecate? Y luego venía otro carro de acá y se brincaba la carretera. Y yo me le iba acercando poco a poquito. Él no me había visto. Yo me le iba acercando así como caminan los gatos. Me le iba acercando poco a poquito. Y le pito a Salomé. Y voltea así como asustado. Así traería la conciencia, ¿no? Le pité y hasta pegó un brinco. Como el otro día alguien por ahí, ¿verdad? Le dije, Salomé, ¿a dónde vas? Y él se me quedó mirando y empezó a llorar. Y me dice, ese es mi problema. No sé para dónde voy. No sé para dónde voy. Hace muchos años, más o menos 30, 31 años, Dios me dio sentido, me dio rumbo. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Quizás tú digas, pues que Dios me dé algo igual. No. ¿Sabes? Si yo no estuviera aquí, yo me le adhiero a un pastor y le digo, yo te apoyo en la visión. Yo te apoyo en la visión. Ese era mi deseo, quedarme con mi pastor y apoyarlo en su visión, unirme a la visión de Dios. O sea, todos estamos trabajando, todos están cuidando de sus hijos muy bien, a sus esposos, atiéndelos, está bien, eso es un objetivo, pero involúcrate en la obra de Dios, en la obra evangélica, en la predicación del evangelio en todo el mundo, en las obras misioneras. Involúcrate, eso es muy importante. Por ejemplo, Bartimeo. Era un ciego que estaba junto al camino. Marcos capítulo 10, versículo 50. La visión es un leño que arde. Oh, claro que sí. Tú no puedes dejar de pensar. Cuando dice la gente, dice, tengo un sueño, pero ese sueño solamente te duró 3 días y se te olvidó y ya no te apasiona, ya no te inquieta eso solamente es una emoción o una ilusión. Pero no es una visión de Dios.
Cuando es una visión de Dios, pueden pasar meses, pueden pasar años y te arde algo dentro de ti. Y dices tú, voy a esperar. Como dijo Habacuc, dice, voy a esperar, dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando tú tienes una visión de abrir algo, de colaborar en un ministerio, en un sueño, en una visión de Dios, no te va a dejar dormir, no te va a dejar en paz. Un día le dije a mi padre espiritual, estamos a punto de abrir el centro. Y me dijo él, dice, hace mucho, él hablaba así muy grueso, hace mucho el Espíritu Santo te embarazó con una visión, me dijo él. Dice, estás a punto de dar a luz. Y yo siempre he sido panzoncito y hasta me asumí un hombre embarazado. Dice, porque estás con dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado, hasta que la visión de Dios sea formada en tu vida. Me lo dijo por teléfono. En aquel tiempo, ¿te acuerdas? En aquellas casetitas, tenías que hacer fila. Los que son no se hagan, hay 2, 3 ahí que se pintan el pelo a lo mejor, ¿verdad? Pero no se hagan, ¿verdad? Hay 2, 3 ahí que son más o menos de mi calaña, ¿no? Hacías fila y llegabas a la casetita, ¿no? Y echabas unas moneditas ahí, y ahí estaba hablando con mi pastor, y me dijo, él dice, ya vas a dar a luz, dice, ya poco, dije, ¿quién va a ser mi partera? Entonces, Marcos 10:50 dice, entonces arrojando su capa, ciego Bartimeo le clamó a Jesús, porque tenía una necesidad. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hey, traigan a ese ciego, mira, los ciegos traían una capa. Y esa capa, un ciego, la gente se daba cuenta por esa capa que era un hombre que necesitaba ayuda para subir escalones. Que era un hombre que necesitaba ayuda porque no veía. La capa representaba la ayuda humana que necesitaba Bartimeo. Pero cuando Bartimeo va con Jesús, él se quita la capa. Él se quita la capa porque él sabe muy bien, escuchen, sabe muy bien que Jesús le va a dar lo que él más necesita. Dice, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjate la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Jesús sabía la necesidad de Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? El hijo de Timeo. Bar significa hijo en griego. Era hijo de Timeo. Su nombre era Bartimeo, el hijo de Timeo. Así se llamaba. Él no veía, dice que estaba junto al camino, mendigando. Y él escucha por ahí, yo me imagino que fueron unos niños, porque más atrás dice que oró por los niños y los niños le dijeron al ciego, dice, clama a Jesús, porque Jesús a veces, o sea, los niños a veces hablan más que los grandes. Y el ciego y empieza, Jesús, hijo de David. Es más, dicen que los ciegos oyen más. Como no ven, se les va la fuerza a los oídos y oyen mucho. Y él le clamó a Jesús. Y cuando él llega a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Este ciego a lo mejor ocupaba una familia. Este ciego a lo mejor ocupaba tener una lana en el banco. Este ciego a lo mejor ocupaba una casa, a lo mejor ocupaba una esposa, pero este ciego checa lo que dice. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Sabes qué era lo más importante para Bartimeo? Tener visión. Y cuando dice que la recobre, es porque en un momento la perdió. Dije que en un momento la perdió. Que recobre la vista, dice. Pregunto yo, ¿cuál es tu visión? Yo no creo tanto en visiones personales, que cada persona tiene una visión. No, yo doy gracias a Dios porque ayer unas personas fueron al rancho y llevaron de comer al centro y todo eso. Gente que se adhiere a la visión. Gente que dice, ¿sabe qué? ¿En qué puedo ayudar? Y que se van involucrando. Pastor, fíjese que tenemos esto para el ministerio. Miren, yo puedo apoyar de esta manera. Eso es visión, o sea, te estás involucrando en la visión. La pregunta es, ¿sabes para dónde vas? ¿Dónde te ves tú de aquí a 10 años?
¿Dónde te ves tú de aquí a 10 años? ¿Sabías tú? Me dice Maggie algo, le estaba platicando la prédica y me dice Maggie, me dice Héctor, hay leña que no arde. ¿Sabes cuál es la leña que no arde? El que no muere a sus objetivos. El que no muere a sus propios sueños, intereses personales. Voy a decirlo de esta manera, egoístas. El que no muere a ello es como la leña de pirul, no arde. Y la gente llora y dice la presencia de Dios, es humo. Es humo. Dice la gente, es Dios, no es humo. ¿Qué es la leña que arde? La leña que ya murió, que está seca. Por ejemplo, estos leños están secos. La visión de Dios. Tú y yo tenemos que involucrarnos en la visión de Dios. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Le dice, la vista, que recobre la vista. ¿Sabes qué le está diciendo Bartimeo a Jesús? Dice, ¿sabes qué, Jesús? Lo voy a decir de esta manera. Tengo muchas necesidades, Jesús, pero la más importante que yo necesito, tengo pies, tengo manos, tengo todo, tengo fuerza, tengo corazón, respiro bien, tengo salud. Lo único que necesito es saber rumbo. Necesito visión. Necesito visión. ¿Por qué muchos no tienen visión? Porque todos quieren ser número uno, pero nadie quiere ser dos, nadie quiere ser tres. Nosotros queremos ser número uno. Sí. La visión de Dios. Porque salgo a predicar a una iglesia, voy a predicar a otra iglesia, en la visión de Dios. Estoy hablando de la visión de Dios, ¿qué es lo que Dios ve? En eso nos debemos de involucrar, tú y yo. Porque hay gente tan frustrada, tanta gente atrapada en redes sociales porque no hay visión. Y más, si no cuidamos a esta generación de jóvenes, si no los cuidamos tú y yo, no van a agarrar visión en las redes sociales. Solamente lo da el Espíritu Santo. Solamente cuando tú y yo tomamos el leño para atizar el fuego de la visión de Dios. ¿Por qué los apóstoles ardían en fuego? ¿Por qué los apóstoles eran imparables? ¿Por qué ellos perseveraban? ¿Por qué? Porque ellos tenían visión de Dios. Pablo tenía visión. ¿Sabes cuál era la visión de Pablo? La visión de Pablo era llegar a Roma. Dice, voy a llegar a Roma. ¿Le costó llegar a Roma? Sí, le costó llegar a Roma. Pero un día llegó a Roma. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo voy contigo, Pablo. Tú y yo necesitamos visión. ¿Qué voy a hacer para el reino de Dios? ¿Qué voy a hacer ayudando a otros? La gente tiene un corazón roto, la gente sufre, hay un mundo que sufre, hay un mundo que está quebrado, que necesita nuestra atención, tu atención, mi atención. Cuando una persona sale de la congregación que tenemos años en la iglesia, subimos al carro, nos marchamos, ¿verdad? Es porque no hay visión. Visión es la gente. ¿Cuál fue la visión de Dios? ¿Por qué mandó a Jesús? Él nos miró a ti y a mí que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Por eso envió a Jesús. Eso es la visión de Dios. Son almas, son personas como tú y como yo. ¿Cómo Dios va a salvar a la humanidad? ¿Cómo Dios va a ser conocido si no es conocido a través de ti y de mí? Sí. Hay personas que a veces llegan y me dicen, pastor, deberíamos de hacerle así, deberíamos de hacerlo así, y así. Y yo me fijo que a veces es un aceleramiento lo que ellos me están diciendo. Y entonces yo les pregunto, en lo que tú me estás diciendo, ¿te puedes quedar a ayudarme? Ah, no, pastor, es que yo llevo otro rumbo, entonces no me andes diciendo nada. Porque yo ya tengo más de 20 años. ¿Sí? Y mi carrera es larga. Y yo voy despacio, como una antorcha encendida. No puedo correr demasiado recio porque se apaga la antorcha. Y como aquellos que corrían en Atenas eran descalificados. Porque corrían tan rápido, se les apagaba el fuego. Ellos tenían que correr a velocidad, pero también bajarla al mismo tiempo para que no se apagara la antorcha. Porque corremos con perseverancia, no por competencia. No por competencia.
¿Sabes qué decía Pablo? Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, Hechos 26, 19. Por lo cual, oye rey Agripa, ¿qué dijo? No fui rebelde a la visión celestial. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que escribió más o menos la mitad del Nuevo Testamento, porque no perdía pisada, no perdía oportunidad, aún metido en el bote, en 4 paredes. ¿Y sabes cómo eran las cárceles? Habían sido fosas sépticas, donde Pablo dice, y nos metieron en el calabozo de más adentro. Había ratas, había cucarachas. No olía bien ahí. ¿Sabes cómo estaba Pablo? Con cicatrices que estaban sangrando, pero había gozo en su corazón, porque sabía que él estaba caminando en la visión de Dios, y sabía que en la visión de Dios, él sabía que no todo iba a ser fácil. Sufrió rechazos, lo amenazaron a muerte, pero al final llegó a Roma, a su destino. Pregunto yo, ¿estás involucrado en la visión de Dios? Cuando tú y yo ofrendamos y diezmamos, tienes que verlo como que estás involucrando, estás conectando tu trabajo con la obra de Dios. Como dijo un pastor hace muchos años que fue nuestro maestro, predicar el evangelio es gratis. O más bien el evangelio es gratis, pero ir a predicarlo cuesta. No fui rebelde a la visión celestial, dijo el apóstol Pablo. No seas rebelde a la visión celestial. Ahora, te voy a hacer otra pregunta, ya estamos terminando. ¿Por qué cuando Dios nos salva, para dónde vamos? Cuando Dios nos salva, ¿a dónde vas a terminar tu eternidad? ¿Para dónde vas tú? Para el cielo, ¿verdad? Ok. ¿Por qué cuando aceptamos a Cristo, por qué no nos vamos al cielo de una vez? ¿Por qué no nos lleva de una vez? Aquí duele la cabeza, cada rato me duele la muela, que voy a ir al dentista, que me duele acá. Y ayer alguien cumplió casi 40 años, le dije, vas a entrar a la edad de los nunca. ¿Cómo los nunca? Sí, nunca me ha dolido acá, que nunca acá. O sea, ¿por qué estamos en una vida? Ay, cambio climático, calentamiento global, ay, qué calorón, ay, qué frío. Pues, ¿qué no se entiende? A decir Dios, pues, ¿qué no se entiende? Pues, se estaban quejando del frío, estaban engripados ahí. Entonces, nos da calorcito y nos quejamos del calor. Que el crimen y la corrupción. Y dices tú, tengo a Dios. ¿Por qué no nos vamos al cielo de una vez? Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. No vayas para allá porque hubo una balacera. Nadie se quiere morir, pero sí queremos ir al cielo. Ahora, ¿por qué creemos tú y yo? ¿Por qué nos salvó Dios y no nos mató? ¿Por qué estamos vivos aquí? Porque hay un propósito. Pregunto yo, ¿estás involucrado en el propósito de Dios o solamente en tus objetivos? Es que yo quiero una casa bien bonita, el carrito, y cada domingo voy a la iglesia. No, Señor, o sea, vamos a involucrarnos. Vamos a involucrarnos. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Se vale. Se vale. Pero involúcrate. Hay hombres que llegan al centro, salen y luego regresan, salen
Yo los veo como un Jonás. Dios le dijo a Jonás, le dijo, ve a Nínive, Nínive está perdido, ve a Nínive. Yo imagino que el domingo le dieron un sobre y le dijeron, agarra, paga tu pasaje y vete a Nínive. Pues, no sé qué le pasó a Jonás. No sé qué le pasó. ¿Se equivocó de barco o qué? Se fue para Tarsis. Se fue para Tarsis. Hubo una tormenta. Y la gente sacando agua ahí estaba dormido. Y él dijo, por causa mía es este problema que tenemos. Y si, ¿qué tenemos que hacer? Y él mismo dijo, dice, échenme al mar. Lo echaron al mar. Un pescado gigante se tragó a Jonás. Imagínate a Jonás en las tripas ahí. Peor si tenía gastritis el pescado ese. Imagínate caer Jonás ahí. El pescado eruptando ahí, aliento a Jonás. Los otros pescados le decían, sácate, ¿qué traes ahí? Un Jonás adentro. Dios me dio la orden que me lo tragaran. Fue, lo vomitó. ¿A dónde? A Nínive. Porque este cuate quiso perder la visión. Quiso ir a un rumbo donde Dios no lo quería llevar. Él lo quería a Nínive. Y dice que ahí, dice que lo aventó el pez. Y ahí cayó. Y si tú miras la Biblia, la predicación de Jonás, una predicación no habló 5 puntos, que los 3 leños, nada. Jonás solamente dio un mensaje sencillo, práctico. Todos se convirtieron, hasta los animales. Pregunto, ¿estás involucrado? ¿Estás abrazando la visión de Dios? A lo mejor yo respeto si una persona siente, ¿sabes qué? Yo siento abrir una casa hogar para niños. A mí me apasionan los niños, voy a abrir una casa hogar. En el avión venía un muchacho que me dice, voy a abrir una casa de ancianos. Dije, te felicito. Le dije, ¿por qué lo quieres hacer? Y unas preguntas ahí. Y me manda fotos. Me dice, ahí estoy. Dice, estoy trabajando. Dice, ya compré unos triplies, ya estoy haciendo el techo y todo eso. Un chavito con familia, tiene 3 niños, tiene una visión, tiene un propósito. Él quiere hacer. Me dice, es una propiedad prestada. Trabaja con lo que tienes, dale. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu rumbo? Entonces, es muy importante. Termino con 2 de Timoteo 1:6. Pablo le da un consejo a Timoteo. Y yo puedo decir que le da un consejo a esta generación, principalmente a los jóvenes. Timoteo era un joven, Pablo ya era un anciano, y le da este consejo. Le dice, te voy a dar un consejo. Y era un consejo radical. Era un consejo no superficial, era un consejo radical. Era un consejo donde Timoteo tenía que ir a traer leña al campo. Y él tenía que estar bien consciente de que la llama siempre estuviera ardiendo y que el fuego nunca se apagara en su corazón. Como diciéndole Pablo, Timoteo, yo me voy a marchar de este mundo. Yo te voy a ganar la carrera. Yo me voy a ir primero con Dios. Tú te vas a quedar, pero te voy a dar un consejo. Un consejo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Dios no es el responsable de avivar el fuego. El pastor no es el responsable de avivar el fuego. Tu papá, tu mamá no son los responsables de avivar el fuego. El gobierno menos no es el responsable de avivar el fuego. El responsable de avivar la llama, de avivar el fuego, de ser hombres y mujeres apasionados por Dios, eres tú mismo. Eres tú mismo.